¿Qué tal, amigos? Soy su amigo Alex González. Que Dios les bendiga grandemente. Este es su podcast Redención y estamos muy contentos de tener un nuevo episodio para cada uno de ustedes. Esperamos que sea de gran bendición, que pueda edificar esta palabra a cada uno de sus corazones. Y bueno, nos sentimos muy contentos porque el día de hoy tenemos un tema nuevo para compartir con ustedes. No sin antes recordarles que para que les puedan llegar estos videos que subimos cada semana, ahí activen la campanita de suscripción. Déjenos sus comentarios, qué tema les gustaría que hablésemos. Y bueno, pues nosotros encantados, con mucho gusto podemos ahí hablar acerca del tema que ustedes gusten. Y bueno, pues también, como saben, tenemos algunos invitados. La próxima semana parece ser que vamos a tener un invitado de lujo, primeramente Dios. Pero bueno, el día de hoy queremos hablar, o quiero hablar más bien, de un tema muy especial, de un tema que muchos de nosotros buscamos saber, que muchos de nosotros tenemos un poco de curiosidad, cómo es que nosotros, o cómo es que Dios va moldeando nuestra vida. El tema de hoy es: deja que Dios te moldee. Pero ¿cómo Dios nos moldea a cada uno de nosotros? Muchas veces nos preguntamos, bueno, yo no sé hablar, soy muy penoso, yo no tengo la capacidad, y muchas veces minimizamos pues ciertos dones o ciertas características especiales que nosotros tenemos. Incluso si a ti te gusta alabar a Dios, te gusta cantar, si tú eres un buen orador, si tú eres un buen expositor de su palabra, necesitas dejar que Dios te moldee. Es más, incluso cuando tú tienes algún problema, cuando tú tienes algún problema de adicción, supongamos, cuando tú tienes algún problema en tu casa, en tu trabajo, Dios también te puede moldear para que tú puedas hacer las cosas mejor cada día y que tú puedas esforzarte día con día. Pero qué mejor ejemplo que lo que nos da la palabra de Dios. Cuando Dios nos moldea conforme a su palabra. Nosotros cuando escuchamos, cuando somos atentos a la palabra de Dios, ahí es donde dejamos que Dios empiece a moldear nuestra vida. Es algo complicado, es un poco difícil, pero no imposible. Cuando nosotros tenemos el anhelo y cuando nosotros dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida, cuando nosotros permitimos y creemos que Dios va a obrar en nosotros, es más fácil, es mucho más fácil, y ya no somos nosotros solos, sino que Dios nos va moldeando, así como el alfarero moldea el barro. Y vamos a un ejemplo de un personaje aquí en la escritura, de un personaje que nosotros podríamos decir un ejemplo de ejemplos en el Antiguo Testamento, y estoy hablando de Moisés. Bueno, los que saben, los que conocen, Moisés fue aquel que se le dieron los mandamientos, fue aquel que el Señor le dio una vara en donde estaba el poder de Dios, y se vieron muchas cosas a través de ello. Y antes de todo eso, antes de que Moisés, el Señor le diera los mandamientos, antes de que a Moisés el Señor le diera esa vara poderosa, antes de que Moisés con el poder de Dios abriera el mar en dos y liberara a ese pueblo de Egipto, fíjense las palabras que decía Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor Jesús. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, es decir, desde que Dios hablaba a Moisés. Aquí hay algo muy importante que dice, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Es decir, Moisés era tartamudo, Moisés era alguien que le costaba trabajo expresar quizá muchas palabras, o quizás como diríamos comúnmente, se hacía bolas, ¿no?, al hablar. Dice, entonces Moisés le dijo al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Pero Moisés liberó al pueblo de Egipto bajo la mano de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo es la manera en la que el Señor moldea
a sus hijos? Esa es una manera muy poderosa. Porque, como te lo comentaba, en resumen, Moisés fue un hombre que habló al pueblo de Dios. Moisés le dio al pueblo de Israel los mandamientos: no robarás, no matarás, y todos los mandamientos que están escritos. A Moisés se le fue dada la ley. Entonces, ¿cómo te explicas o cómo podrías decir tú, bueno, si Moisés era un hombre torpe de lengua y tardo en hablar, o sea, tartamudo, o sea, que no sabía expresarse, ¿cómo es que Dios lo usó de esa manera? Porque Dios nos usa a cada uno de nosotros sin excepción. Dios no se fija en tu condición, Dios no se fija en si tú puedes hablar o no. Él no mira nada de eso. Para Dios, para nuestro Señor Jesús, todos somos iguales, todos somos amados. Él no hace acepción de personas. Él escoge, dice la palabra de Dios, que de lo vil y lo menospreciado escoge Dios. Entonces, si de lo vil y lo menospreciado puede ser aquello aquel que piensa que no lo puede hacer. Aquel que muchos lo critican, que lo juzgan, que le dicen, oye, es que tú no sabes hacer esto, es que tú no estás listo para hacer esto. Pero Dios dice, no, de lo vil y lo menospreciado. Si tú estás en un problema, si tú has caído, has tropezado, has fallado a tu familia, en tu vida personal, Dios puede moldearte. Dios puede hacer algo especial en tu vida y Él te puede usar, así como lo hizo con Moisés, para su gloria y su honra. Obviamente todo esto no es para que nosotros exaltemos o nos exaltemos a nosotros mismos, sino exaltemos lo que el Señor Jesús puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el tema: deja que Dios te moldee, deja que Dios te use. Deja que el Señor Jesús sea el que tome el control de tus palabras, que tome el control de tu vida, y tú vas a ver cómo el Señor te va a moldear, cómo el Señor va a hacer de ti un siervo, cómo el Señor va a hacer de ti una persona que sea capaz de ir a los lugares donde tú menos te imaginas, donde tú menos te esperas, a compartir ese mensaje de amor, ese mensaje de salvación. Hay otro ejemplo. Bueno, antes de pasar al otro ejemplo, les voy a decir lo que le respondió Dios a Moisés. Y el Señor le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? O sea, le decía Dios mismo, le decía a Moisés, ¿quién es el que le dio la boca al hombre? O sea, ¿quién es el que te creó? ¿Quién es el que te hizo que pudieras hablar? O sea, ahí vemos la soberanía, al Todopoderoso hablando. Para mí no hay imposibles. En pocas palabras le dijo a Moisés: para mí no hay nada imposible que yo pueda hacer en tu vida y en la vida de cada uno de los que están ahí. ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo? Y le dijo el Señor: ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, que lo que salía de la boca de Moisés no eran sus palabras, era la palabra de Dios. Y he ahí, como te decía, ¿qué es lo que nos moldea a nosotros? La palabra de Dios. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios empieza a moldear en tu vida, en tu corazón. Empieza a ocurrir un cambio. Si tu corazón estaba chueco o pequeño, el Señor empieza a moldearlo y lo empieza a hacer grande. El Señor empieza a moldearlo y empieza a darle un entendimiento. Empieza a abrir ese corazón, esa mente, y las cosas que tú no entendías, poco a poco el Señor te las va mostrando. Esas cosas que se te hacían complicadas, poco a poco el Señor te lo va dando. Esas cosas que parecían imposibles, el dejar de hacer muchas cosas,
Cuando tú pensabas que no lo podías hacer, empieza Dios a moldearte. Y cuando tú menos te das cuenta, ahí está el cambio, el molde nuevo que ha hecho Dios de ti. Es la importancia que nosotros dejemos que Dios nos moldee conforme a su palabra. Quiero poner otro ejemplo. Y es un poco diferente, pero está ahí en el libro de Juan, capítulo 6, versículo, vámonos desde el 1. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, él le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Escucha, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no alcanzarán o no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho, ahí viene lo importante, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ahí venía la incredulidad, ahí venía el decir, ¿qué irá a pasar? Venía la duda en el que había una gran multitud entre ellos y nada más habían 5 panes y 2 peces. Dice: entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron en número, escucha, como 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Es decir, ahí viene el Señor nuevamente. Ahora, ¿en qué moldeó Dios ahí? ¿A quién? A un joven. Ahí había un joven. En este momento, quizá el que nos estás viendo en esta tarde, en este día, tú eres un joven. Eres quizá no joven de edad, o eres alguien que apenas empieza a conocer de la palabra. Y piensas que lo que tú das, que lo que tú tienes, que lo que tú ofreces es poco y que no va a ser suficiente para que la gloria de Dios se pueda manifestar ahí. Pero déjame decirte una cosa: el Señor moldeó a este joven. El Señor moldeó aquello que él tenía, 5 panes y 2 peces, y lo moldeó y lo multiplicó. Ahí es cuando tú no dudas de lo que Dios hace en tu vida. Este joven, yo creo, no dudó. Él tenía una convicción, él tenía una seguridad. Él dijo: yo aquí tengo 5 panes y 2 peces. Y ahí hubo una fe muy grande. Ahí hubo algo poderoso. Hubo quien ya conocía del Señor. Hubo quien vio las maravillas, como Andrés, que fue el que le comentó al Señor de este joven. Ahí es donde vemos que muchas veces, como decíamos hace un rato, hay quien te puede menospreciar. Hay quienes ya conocen el evangelio, hay quienes ya conocen la palabra de Dios, hay quienes han visto las maravillas de Dios, pero aún así dudan. Aún así piensan que el Señor no puede hacer algo extraordinario y maravilloso en una persona, en la vida de alguien. Y aquí el Señor nos está dando un ejemplo de que Él lo puede todo. Él lo dijo ahí en el versículo que leímos anteriormente: ¿qué no soy yo el que creó al hombre? ¿Qué no soy yo el que creó los peces, los panes? Porque para Él no hay imposible. Entonces Dios moldeó
esos panes, Dios moldeó el corazón de este joven para hacerles ver su gloria a una multitud decíamos, eran 8,000, creo que era, sí decía 8,000. Imagínate 5 panes y 2 peces. ¿Cuánto tuvo que moldear el Señor ahí? Y en ese momento te aseguro que el Señor moldeó muchos corazones. Transformó. Moldear es como transformar, es crear, es hacer algo nuevo. Y en esta tarde yo te invito a que si tú buscas que Dios moldee tu vida, es decir, que Dios haga algo nuevo en ti, en tu corazón, en tu mente, un cambio, una transformación, búscalo. Busca su palabra. Ahí Él te va a hablar de todo lo que tú quieras escuchar. Esta es la mejor, el mejor método para que Dios te moldee. Sigamos buscando de la palabra de Dios, sigamos viendo las maravillas que el Señor ha hecho, porque no solamente en la Biblia, sino actualmente. Date cuenta a tu alrededor cuántas maravillas el Señor ha hecho en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de tus amigos. Al tener tú un trabajo, al tener tú fuerzas para caminar, el Señor Jesús ahí está moldeando. Y puede ser que tú hayas hecho lo que estos hombres, o tú hayas dudado como Moisés dudó. Es que, Señor, creo que yo no puedo hacerlo, creo que yo no sé hacerlo. Pero en esta tarde, en este día, el Señor Jesús te está diciendo: deja que yo te moldee, porque yo he sido el que te creó. Soy yo el que creó tu vida, el que te dio boca, el que te dio las manos, el que hizo tu cuerpo, el que te formó. Entonces Él puede moldearnos. Él va a ser una mejor versión de ti. Solamente necesitas tú poner tu vida en las manos del alfarero, y su nombre es Jesucristo. Yo te invito en esta tarde, en este día, a que tú busques a ese alfarero, a que tú busques que Dios moldee un nuevo corazón en tu vida, y que tú veas esas maravillas, eso grande que Dios tiene para ti. Aún en medio de la aflicción, porque eso no es fácil, pero no es imposible. Aún en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, en medio de la tristeza, ahí estará Dios para moldear un nuevo corazón. Deja que Dios moldee tu tristeza y la convierta en paz. Deja que Dios moldee tu duda y la convierta en convicción. Deja que Dios moldee tu incredulidad y que Dios la convierta en fe. Esa es la invitación. Y pues bueno, con este tema yo me despido. Me dio mucho gusto compartirte un poco. Decía un hermano que apreciamos mucho, 1 metro de kilómetro de la palabra de Dios. Yo soy Alex González. Y bueno, te invitamos a que sigas este podcast Redención. Tenemos muchas cosas que contarte, muchas cosas que hablar. Y bueno, pues esperamos tus comentarios, esperamos que puedas apoyarnos con una suscripción. Compártelo con tus amigos, tu familia, con todo tu círculo, y que sea de gran bendición para tu vida. Soy Alex González, el Señor Jesús te bendiga, y esto fue tu podcast Redención.